Vamos a avanzar un tema muy bonito, las características de las ciudades fundadas por los españoles. Las ciudades fundadas por los españoles en el virreinato. El rey de España estableció reglas para ser cumplidas por quienes fueran a fundar nuevas ciudades. Claro que esto dependió mucho de qué perspectivas de progreso podía tener la ciudad fundada. Por ejemplo, en el caso de Potosí, se puede ver que en la zona donde fue fundada no cumplía con ninguno de los requisitos estipulados, pero como allí se organizaba toda la extracción de la plata del cerro, en ese caso no se le hubiera no ocurrido fundarla. Antes de la fundación de una ciudad, se recorría toda la zona para comprobar que tuviera un río cerca con agua dulce para beber y que las tierras tuvieran pasto para los animales. También era importante que no se inundaran y que tuvieran buenos vientos para evitar pestes y enfermedades, que eran comunes y mortales en el pasado. Asimismo, se observa si los aborígenes que vivían en la región eran amigables y pacíficos. El acto de fundación era muy ceremonioso y había varios rituales que se llevaba adelante. Se plantaba el rollo de la justicia, que era un tronco que representaba la justicia y el castigo en lo que sería el futuro centro de la ciudad. Luego se cortaba un puñado de hierba y se lanzaba estocadas de espadas al aire para representar la toma de posesión de ese espacio. Finalmente se pedía en voz alta que quien no estuviera de acuerdo con esa fundación lo manifestase. Claro que no había tal objeción. Luego se fijaban los límites de la ciudad y se asignaban los lugares que correspondían a cada poblador. Los que estaban alrededor de la futura plaza o zócalo se destinaban a los edificios públicos y religiosos, así como a la casa del fundador y sus amigos y parientes. Los lotes más cercanos a ese lugar, aunque más pequeños, eran los más codiciados, porque en caso de peligro se hallaban cercanos al fuerte para buscar protección. Los más alejados, en cambio, a pesar de ser más grandes, tenían el riesgo de estar más expuestos al ataque de algún animal o grupo de indígenas. En las tierras por fuera de los límites de la ciudad se reservaban terrenos para el pastoreo de los animales y los cultivos. En aquella época la vida era poco saludable, por varias razones. Por un lado, no había sistema de desagües y las aguas servidas eran tiradas en las calles por las ventanas, provocando permanentemente barriales con malos olores y posibilidades de contagio de enfermedades por las aguas estancadas. Como el rey no quería repetir los mismos errores en las nuevas ciudades americanas, tomó como modelo para su diseño el viejo campamento romano, una forma de cuadrícula donde las futuras manzanas tendrían forma de cuadrados y las calles serían rectas y más anchas. Esto permitiría una mejor circulación de los vientos y un mejor aprovechamiento del sol. Hispanoamérica, Nueva España y Nueva Castilla. El imperio colonial iberoamericano comenzaría con la conquista del Caribe y de México a partir de los años 1510 aproximadamente y del Perú desde el año 1528 y se desarrollaría en distintas etapas con un lapso de 300 años. En los últimos 10 años del siglo XVII se establecerían fundaciones españolas en el Atlántico. Así nacería el Virreinato del Río de la Plata, fundando ciudades en Córdoba, Salta, Tucumán al interior de la Argentina, además de dos ciudades puertos fortificadas, Santa María de los Buenos Aires, fundada por Juan Garay en 1580, en la boca del Río de la Plata, y la ciudad de Montevideo al sur. Las fundaciones españolas abarcaron extensos territorios en el continente americano, desde California en Norteamérica, el Mar Caribe en Cuba y Santo Domingo hasta el extremo sur en Argentina y Chile. El control de los centros de la población indígena fue al principio la respuesta intuitiva del doble objetivo de hacerse fácilmente con el botín y establecer una ruta occidental española hacia las Indias. Sin embargo, también sirvió
de modo fortuito para establecer el dominio español sobre la mayor parte de los pueblos nativos que servirían, en este caso, para su explotación, y con el tiempo las tierras, extraer sus recursos minerales, agrícolas, y así comenzando también con la evangelización. La recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. En 1573, Felipe II promulgó un real decreto por el cual debían regirse la creación y el planeamiento físico de las nuevas ciudades a lo largo y lo ancho del imperio, puesto que las ciudades se constituyen como el centro de control de un territorio amplio. Por lo mismo, las fundaciones españolas pueden ser entendidas como una herramienta de colonización y conquista. De las 20 ciudades más populosas de América Latina en 1970, 15 se crearon durante un periodo entre 1520 y 1580. Fundación de los pueblos de Bolivia. Fundación de Nuestra Señora de la Paz. Fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán Alonso de Mendoza en una villa inca, como una especie de estación a lo largo de la caravana desde las minas de plata de Potosí. El pueblo se denominó así Nuestra Señora de la Paz. Industria y comercio. De su industria se destaca el procesamiento alimenticio, los textiles, el vidrio, muebles y el equipamiento eléctrico. La Fundación de Santa Cruz de la Sierra. Fue fundada el 26 de febrero de 1561 por el capitán Ñuflo de Chávez. Es la capital del departamento de Santa Cruz y a la vez de la provincia Andrés Ibáñez. Industria y comercio. La ciudad fue creciendo rápidamente en el aspecto industrial. El crecimiento poco a poco se ha dado con grandes emprendimientos, descubrimientos de depósitos de petróleo, gas natural, mineral de hierro, entre otros. La fundación de Cochabamba. La primera fundación fue el 2 de agosto de 1571 por Jerónimo Osorio, en la tercera ciudad más grande de Bolivia. Tiene una población muy enorme. Se funda con el nombre de Villa Oropesa. Su industria y comercio contiene una refinería de petróleo, fábricas textiles, molinos y una fábrica de zapatos. Fundación de Chuquisaca. Fue fundada el 16 de abril de 1540 por el español Pedro Ansúrez, cuna de la libertad americana, llamada también la ciudad de los cuatro nombres, denominada Chuquisaca, Charcas, La Plata y actualmente Sucre. Fue designada como capital constitucional de Bolivia. Industria y comercio. Es el centro comercial y agrícola de la región. Tiene una refinería de petróleo y una planta de cemento. Fundación de la Villa Imperial de Potosí. Fue fundada el 1 de abril de 1545 por el capitán Juan de Villarroel. Después del descubrimiento de la plata en el área, durante la época colonial, la extracción de la plata en el Cerro Rico de Potosí se convirtió así en una de las grandes ciudades más grandes de América y del mundo en su momento. Industria y comercio. Se fabrica equipo de minería y equipo eléctrico. También se produce cerveza y destaca la elaboración de joyería de plata. Fundación de Oruro. Fue fundada el 1 de septiembre de 1606 por Manuel de Castro del Castillo y Padilla. En este caso, la industria y comercio se caracteriza por un centro minero con gran producción de estaño, plomo, antimonio y plata. Fundación de Tarija. Fue fundada el 4 de julio de 1574 por el español Luis de Fuentes y Vargas. Industria y comercio. Es la capital del vino. Es reconocida por su calidad y su gran variedad. Posee importantes yacimientos de petróleo y gas natural. Motivos por el cual se fundaron los pueblos y se convirtieron en grandes ciudades. Fueron consecuencias de que la población crecía y con el pasar de los años dieron lugar a una ciudad fundada por españoles, que se modificaron en un término más corto para nuestra pronunciación de hoy en día. Procesos que consolidan el colonialismo. Para el año de 1492, España se había consolidado como una de las primeras naciones europeas.
se unificaron bajo un gobierno central. Esto había logrado después de varios siglos de lucha armada contra la presencia musulmana en la península ibérica. Así, a esto se le denomina la Reconquista. La expulsión de los últimos moros del sur de Granada, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, aseguraron su dominio del nuevo reino unificado. Es así que se inicia la expansión española. En primer lugar, había un ejército muy organizado y ansioso de nuevas conquistas heroicas en nombre del cristianismo, tal cual muchos seguidores buscaron así la gran leyenda del Dorado. Te invito a que la observes o la mires, porque hay una película muy bonita sobre este aspecto. El segundo término, el catolicismo, el idioma español y el absolutismo de la corona eran los elementos unificadores de la nueva identidad nacional. Y el tercer factor, pero no menos importante, era la ambición expansiva en busca de riquezas para premiar a los héroes de la Reconquista y sostener así una economía basada en la guerra y en la posesión de tierras. El rol de la Iglesia Católica en la colonización. Se supone que las buenas intenciones de España era cristianizar a los habitantes indígenas, pero la Iglesia Católica colaboró activamente con los conquistadores para dominar a los indígenas. De hecho, muchos participaron del reparto de esclavos y se enriquecieron a expensas de la explotación. Los dominicos y los franciscanos comenzaron una labor misionera cerca de los pueblos indígenas, utilizando la persuasión para convencerlos, aunque también existían algunos evangelizadores que solo vieron a hacer fortuna de América. En el campo de la cultura se enseñó el idioma español, la educación fue directamente encargada a la Iglesia. La Iglesia también empezó a cobrar la 10ª parte de los ingresos, también llamada el diezmo. Por otra parte, se organizaron en la construcción de iglesias, conventos, monasterios y hospitales. En un principio, los sacerdotes que poco a poco fueron estableciéndose en diferentes lugares, formaron así parte del ejército español, tratando de imponerse sobre muchos indígenas y tierras nuevas. La llegada del catolicismo a América tuvo diversos impactos. Por un lado, muchos indígenas asumieron una actitud rebelde hacia las creencias forasteras, como el caso de los mapuches en Chile. Pero finalmente estaban los indígenas quienes asumieron la religión en forma parcial, manteniendo sus creencias, pero incorporándolos a los nuevos principios cristianos. A esto se le denomina sincretismo religioso y fue la manifestación popular de mayor presencia en Chile y toda América. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre menciona: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Muchas gracias por haber escuchado y haber visto este video. Espero que entendamos cómo se ha dado el proceso en la fundación de diferentes ciudades y el ingreso de la Iglesia Católica a tierras americanas. Que Dios los bendiga. Soy el profesor Luis Carlos Flores. Hasta luego.